Padre, bendiciones, amados, sea toda la gloria a nuestro Padre. Qué bendición y qué honor, qué privilegio estar de nuevo aquí con ustedes el día de hoy. Y para nosotros es un privilegio enorme estar juntos aquí con mi esposa Sofi. Y estamos muy contentos porque el Padre tiene nuevas expectativas, el Padre tiene nuevos diseños, nuevos propósitos. Un propósito nuevo. Y tiene propósitos nuevos, las cuales yo me alegro de poder estar junto a Sofi el día de hoy. Estamos aquí felices y vamos a estar compartiendo acerca de la palabra de nuestro Padre. Así es. Bienvenidos, tú que estás en casa, tú que estás con tu familia, bienvenido. Quiero invitarte a que prepares tu corazón, a que le digas: Padre, háblame hoy, Padre, lléname hoy de tu presencia, lléname hoy de tu espíritu, porque estamos seguros que el Padre, pues primero nos empieza a hablar a nosotros. Correcto. Para que nosotros podamos transmitir ese mensaje. Entonces, bienvenido, estamos muy felices de poder estar acá en tu casa. Así es, y el día de hoy, pues como continuamos durante la semana, estaremos hablando de ser seres espirituales o de nuestro espíritu, del cuidado de nuestro espíritu, de cómo sanar nuestro espíritu. Y quisiera comenzar, amor, obviamente recalcando nuevamente, o volviendo a recalcar, valga la redundancia, el que somos seres espirituales. Ser un ser espiritual conlleva muchísimas atribuciones, responsabilidades y beneficios, pero tenemos que entender que al momento de ser seres espirituales, también lleva muchísimas partes en las cuales yo tengo que poner en práctica toda la palabra de Dios, todas las escrituras. O sea, no solo es de una o de dos versículos, sino poner toda la escritura en práctica. Así que el día de hoy el Padre tiene un tema preparado para que tú te goces en la presencia de Él, para que tú entres en la presencia de Él. Y bueno, comenzamos el día de hoy para la gloria del Padre. Así es. Entonces empezamos. Quiero invitarte a que nos acompañes a Primera de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Y te lo voy a leer lo vamos a leer para no sé, adentrarnos un poquito en contexto, un poquito en la historia. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él le respondió: aquí estoy. Entonces Samuel corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. En el siguiente versículo vemos cómo el Señor le da una palabra a Samuel. Correcto. Y para eso tenemos que entender, amados, y podemos ver al principio que en ese momento dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba en ese momento y que perecían de una visión. Y eso es porque había habido un pecado de la familia de Elí. Y queríamos hacer este énfasis para comenzar, porque muchas veces estamos preocupados por el pecado y demás, y no logramos comprender la visión que el Padre tiene para nuestra vida. Y en este momento, estando en el templo, estando en el lugar donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, no había visión, se carecía de visión. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia como seres espirituales a llenarnos del Padre, a glorificar al Padre, a adorar al Padre, pero carecemos de una visión.
Y en este caso, el Ministerio Rey de Reyes tiene una visión. Exacto. Y es obviamente comprender la parte de entender al Padre, entender al Hijo, al Espíritu Santo, llevar salvación, hacer discípulos en todas las naciones, como lo dice la palabra, que fue a lo que nos mandó Jesús. Pero muchas veces por el pecado nos alejamos de nuestra relación con el Padre y eso lleva a tener una falta de visión. Y una falta de visión no solo quiere decir no tener listo, preparado hacia dónde ir, sino que ver borroso. Exacto. Porque la visión es ver borroso. Entonces es bien interesante cómo la familia de Elí en ese momento tenía borrosa su situación. Sí, y dice, incluso creo que un capítulo antes de este que leímos, dice que su familia, que sus hijos estaban en pecado, estaban haciendo y deshaciendo. Entonces esto fue lo que, no sé, tal vez lo que permitió o lo que causó que la visión de Dios que ellos no pudieran tener la misma visión que tenía Dios para ellos. Exacto. El pecado hizo que esa visión se alejara de ellos, que ellos ya no pudieran como alcanzarla o estar en el mismo sentir, en el mismo plan. Exacto, y es lo que hablábamos durante toda la semana, que el pecado no es que te vaya a traer una muerte a tu espíritu. Exacto. Dice la palabra que la consecuencia del pecado es la muerte, pero no al espíritu. Uh-huh. Entonces muchas veces no entendemos y no logramos entender que siendo seres espirituales nuestro espíritu es eterno. Uh-huh. Y en este caso, por el pecado se habían alejado de Dios y al momento de estar alejados de nuestro Padre habían perdido la visión. Uh-huh. Y también tomando en cuenta, y dice también que la palabra era escasa. Y tomando en cuenta también que Samuel fue uno, no sé si fue de los primeros, fue el primer profeta. Correcto, fue de los primeros profetas de la historia. Entonces no había, por causa del pecado, no había visión, no había palabra. Entonces creo que acá vemos cómo muchas veces el pecado nos puede alejar de la visión de Dios, de la visión del Padre. Entonces ya está en nosotros decir, bueno, Padre, perdóname. Y volver a esa visión, volver a donde pertenecemos, porque en su presencia es a donde pertenecemos, es nuestro lugar. Correcto, y dice un verso en la palabra, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Uh-huh. Y el entendimiento es obviamente la parte de meditar la palabra día y noche. Exacto. Entonces, recordate que también la fe viene por el oír. Entonces, uh-huh, si yo no escucho la palabra de Dios, yo no voy a tener visión, yo no voy a tener a dónde trazarme, yo no voy a tener a dónde dirigirme, y mucho menos estando en pecado, o sea, se me va a nublar. No quiere decir que si estamos en pecado Dios no está con nosotros, al contrario, Dios ama al pecador, pero Dios detesta, aborrece el pecado. Entonces es muy diferente y es de entender que como seres espirituales necesitamos estar cerca de nuestro Padre para poder entender y recibir la visión, para poder entender y prosperar en la palabra de Dios, uh-huh, para poder entender, comprender y accionar las escrituras. Exacto, para poder hacerlas vida en nosotros, no solo, escuché, fui a un congreso, voy los domingos, lo escuché, pero lo estoy poniendo en práctica. Exacto, ese es el punto. Y ahí va el versículo, la fe sin obras es muerta. Exacto. Amén. Sí, otro punto que me llamaba bastante la atención es que en los primeros versículos dice que Samuel dormía cerca del templo y aún así, él durmiendo cerca del templo, él no pudo distinguir la voz de Dios en ese momento. Entonces muchas veces nosotros pensamos que con el simple hecho de ir a la iglesia o solo ir a llenar una silla, solo ir porque tengo que ir o porque es domingo y es lo que normalmente se hace los domingos, voy a tener ese encuentro con el Padre, y no es así. Samuel, ustedes todos hemos leído quién fue Samuel, y Samuel, aún siendo joven, aún él estaba siendo formado por Elí, él no había podido reconocer la voz de Dios que lo estaba llamando, él no supo distinguir la voz de Dios de Elí. Entonces eso nos dice que aunque nosotros estemos en la iglesia, eso no quiere decir que ese sea nuestro encuentro con el Padre. Exacto, entonces la pregunta aquí el día de hoy es, ¿será que de verdad conoces a Dios? ¿Será que de verdad conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Será que en realidad ya conociste a Jesús?
Ya O sea, tuvimos ya, ese encuentro. ¿será que ya tuviste ese encuentro, esa experiencia de poder conocerlo, esa experiencia de primer amor, esa experiencia de poder captar su palabra y poder vivirla? Y es muy interesante lo que tú decías, porque Samuel vivía en el templo. Exacto. Sabemos que Samuel fue pactado desde antes de que él naciera para el servicio del Padre. Sin embargo, que lo hayan pactado, su mamá lo haya pactado, no quiere decir que ya había tenido su experiencia. Entonces, ojo papás, aquí, porque es fundamental el crecimiento espiritual dentro de la casa y dentro del hogar, y es súper fundamental que ustedes lleven a sus hijos a la iglesia. Pero ustedes no pueden obligar que porque ustedes ya tuvieron su experiencia con Dios, ellos la tengan de igual manera. Ellos van a tener su experiencia con nuestro Padre a la manera que el Padre desee, no a la manera que el papá desee, no a la manera que la mamá desee. En este caso, la mamá de Samuel lo había pactado, lo había ya determinado, había hecho un trato con el Padre, con Jehová de los ejércitos, para que él estuviera en el templo por el resto de su vida y estuviera sirviéndole y se convirtiera en el profeta Samuel. Pero Samuel necesitaba tener su encuentro a solas con Dios. Samuel necesitaba entender esa parte de la intimidad con Dios. Entonces, como ser espiritual, nosotros preexistencialmente, cuando estábamos allá arriba, existía la escuela del Padre que nos habla la palabra. Y el Padre nos fue formando en espíritu, y cuando tuvimos un cuerpo, que estamos en este momento, y que por cierto estás muy guapa en tu cuerpo, tuvimos ciertas atribuciones, pero nos venimos a encontrar con una vida a la cual nos tenemos que hacer recuerdos o tenemos que recordar por medio del Espíritu Santo lo que aprendimos allá arriba. Entonces es bien interesante la parte de entender que cada uno tiene que tener un encuentro personal con el Padre, de espíritu a espíritu. Sí, y así como la salvación es personal, ese encuentro para poder reconocer a Dios como Padre es personal. Eso lo tenemos que buscar nosotros, no porque mi familia vaya a la iglesia, yo ya tuve mi encuentro con el Padre, yo ya tuve mi encuentro con Dios, yo ya tuve mi encuentro con Jesús. Es totalmente personal y lo vas a tener, lo vas a poder tener mediante tu relación, mediante tu intimidad con el Padre. Exacto. Y otro punto que es a recalcar, que obviamente en el verso 6, Elí le habla a Samuel y le dice, hijo mío. Entonces es bien interesante, y el Padre nos ponía en nuestro corazón al momento de preparar el bosquejo de la palabra el día de hoy, a entender la parte en donde Elí había fomentado la paternidad de Dios en Samuel. Sí. Y oigan no sé cómo llamarle, pero Samuel entendía que era la paternidad de Dios a través de un hombre, pero no había conocido al Padre. Pero eso entonces está muy interesante. O sea, Samuel podía identificar autoridad en Elí. Samuel reconocía la autoridad, reconocía la paternidad de Elí, sin embargo no había tenido su experiencia con el Padre. Pero ¿a qué vamos con esto? Que cuando nosotros logramos entender que si podemos reconocer autoridad aquí en la tierra, va a ser una chispa o va a ser un momento clave en donde el Padre está viendo que nos estamos esforzando y Él nos va a hablar. Entonces el reconocimiento de autoridad aquí en la tierra me lleva a tener el acceso a la voz del Padre. El reconocimiento de autoridad y paternidad aquí en la tierra me lleva a tener el acceso a yo poder escuchar a Dios. Entonces en este caso Samuel no había tenido su encuentro, Samuel no había tenido su encuentro personal con el Padre, pero ya sabía que era un papá aquí en la tierra, ya sabía que era tener una autoridad en el cielo. Entonces cuando él ya sabe entender, y tal vez me estoy adelantando un poquito a la historia, pero cuando él ya logra entender que es Dios mismo el que le está hablando, a él se le fue fácil, porque él ya sabía que era reconocer una autoridad. Pero el punto del día de hoy, o uno de los puntos del día de hoy, es entender que nuestro Dios es el Padre de los espíritus. Y al momento de decir Padre de los espíritus, mi papá nos enseñó hace bastante tiempo que Él, valga la redundancia, es el papá de todos los espíritus, y Él es el espíritu mayor, pongámoslo así, o el mayor rango. Él es el espíritu con E mayúscula, poniéndolo entendible a nuestro idioma, y nosotros somos espíritus con E minúscula. Pero entender la paternidad de Dios en el trayecto de poder tener una experiencia con Él te va a ser clave.
Entonces son dos puntos claves, el entender la paternidad de Dios y el entender la autoridad aquí en la tierra. De autoridad no solo hablo de la autoridad de la iglesia, sino autoridad del gobierno, autoridad de cualquier índole que el Padre nos haya puesto. Así es, y también otro punto que me llamó bastante la atención es que en ese momento, como lo mencionábamos antes, Samuel no pudo reconocer la voz de Dios, no se le fue revelada la palabra. Entonces, yo pienso que tal vez, como tú decías, con lo de la autoridad, no es que Samuel tuviera un problema, sino que él ya había reconocido a tal grado la autoridad de Elí, que al escuchar que le hablaban, él dijo, me está hablando Elí. Al escuchar que le hablaban, él dijo, voy a ir a ver qué necesitan. Correcto. Y no es que Samuel no tuviera una actitud de reino, no es que Samuel estuviera mal, exacto, sino que hasta ese punto él no había experimentado, él no había tenido exacto, su encuentro esa era su revelación. Dios. Hasta ese momento esa era su realidad. Exacto, era su realidad, tienes razón. Ajá. Era su realidad y su revelación. Exacto. Hasta ese momento era eso. Pero viene aquí el punto en donde empieza a cambiar todo sí, y donde se le revela Dios a Samuel. Sí, y qué bonito y qué extraordinaria esa experiencia que Samuel, siendo joven, pudo tener ese encuentro. Entonces, otro factor es que la edad para tener tú tu encuentro con Jesús, tu encuentro con el Padre, no va a importar. Lo que importa es tu relación. Y algo que me gusta y que me hace como muy feliz es que acá en Casa Rey de Reyes nosotros podemos o hemos podido introducir al Padre por medio de Jesús como ese Padre lleno de amor, ese Padre eterno. Correcto. Y qué bonito es poder introducirte a tener ese encuentro con la expresión de Dios como papá, como Padre, como nos enseñó nuestro apóstol. Entonces es a otro nivel. Cuando tú puedes experimentar ese abrazo de papá. Yo, la primera vez que lo experimenté, yo me recuerdo que yo podía ver cómo el Padre me tenía entre sus brazos y me tenía como que si yo fuera, y lo siento muy fuerte, porque esa fue una de las primeras veces que yo tuve mi encuentro con el Padre, y me recuerdo que yo podía ver muy bien como que si yo fuera una niña pequeña y él me tenía abrazada, él me tenía así en sus brazos y como un niño pequeño así en sus piernas, y él me abrazaba y me llenaba de amor. Y en ese momento fue cuando a mí se me reveló Dios como mi papá. En ese momento fue cuando yo tuve ese encuentro que me cambió la vida, cambió mi forma de ver las cosas. Entonces es increíble cómo ese momento es un punto determinante de un antes y un después en nuestra vida. Correcto, exacto. Y creo que en este caso Elí había formado la identidad de Samuel. Exacto. Entonces, en Casa Rey de Reyes, como lo decía mi esposa, el Padre nos manda por medio de Jesús y la revelación por medio de nuestro apóstol, mi papá, a entenderlo como papá. Entonces, hay una formación de identidad. Hay una formación de entender a Dios como papá, hay una formación de entender la potestad que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios por medio de Jesús. Entonces, si tú el día de hoy no te sientes hijo, si tú el día de hoy has pecado como lo hacemos nosotros a diario, es una buena oportunidad para invitarte a la iglesia. Tenemos los servicios presenciales todos los domingos a las 8:30 de la mañana. En la Tercera Avenida 10-94, zona 13, frente a la colonia de Lomas de Pamplona, cumpliendo con todo el protocolo COVID, cumpliendo con todo el protocolo de salubridad, de seguridad, de bioseguridad, y ver esa parte de cómo el Padre nos da la oportunidad de poder entenderlo, de poder ver esa manifestación. Y hay algo que el Padre me está poniendo en ese momento que tal vez no lo teníamos en el bosquejo, pero usted se da cuenta, a Samuel lo llama el Padre 4 veces. Y a la tercera es cuando Elí reconoce que es la voz de Dios. Y el número 3 es un número de oportunidad, el número 3 es un número perfecto. El número 3 es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que el día de hoy la oportunidad del Padre está llegando a tu vida. La oportunidad de entender a Dios como papá, la oportunidad de que tu espíritu reconozca al Padre de los Espíritus es el día de hoy. Y si tú el día de hoy tienes la necesidad
de poder reconocer a Dios como tu papá, queremos que hagas esta oración en este momento con nosotros. Di con nosotros: Jesús, te aceptamos como nuestro Salvador, reconocemos que tú eres Señor, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres Padre eterno, reconocemos que tú eres Salvador, tú moriste, pero resucitaste por nosotros. Y en el nombre de Jesús escribe mi nombre hoy en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gloria, amén. Si tú hiciste por primera vez esta oración, felicidades, qué emocionante poder hacerlo. Hay fiesta en el cielo, sos parte de la familia del Padre. Pero también también queremos que seas parte de la familia del Ministerio Rey de Reyes. Puedes dejar un comentario, puedes mandarnos un inbox o mandar un WhatsApp al celular de la iglesia para que tú puedas accesar, y el equipo de intercesión, el equipo pastoral, el equipo del área donde tú quieras servir te va a atender con muchísimo gusto para que tú puedas entender y seguir comprendiendo esa relación de papá con Dios. Ahora, amor, con todo esto que hemos hablado, que es como una problemática, por verla así, que Samuel tuvo, que Samuel pudo lograr tener en algún cierto momento, no porque él era malo, porque él tenía una comunión, Samuel era un joven consagrado a Dios, sino porque es el simple hecho que Dios se le tenía que revelar. Para todo esto, o sea, era tanta vuelta al asunto que le hemos dado. Y que gloria al Padre es rema, y que gloria al Padre es edificación para el cuerpo de Cristo. Pero la problemática era que Samuel no había tenido su encuentro con el Padre. Que él tú no lo pudiste haber dicho mejor. Él necesitaba tener ese encuentro. Él era necesario. No es que él estuviese haciendo algo malo, sino Exacto. Que incluso estaba consagrado, él vivía en el templo. Era en ese momento específico que iba a ser necesario que él tuviera ese encuentro. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios, la voz del Padre? Bueno, yo tengo mi encuentro. ¿Cómo voy a tener mi encuentro? Como les mencionaba antes, solo yendo a sentarme en la iglesia a escuchar, solo así no voy a tener mi encuentro. Yo pienso que y no lo pienso, sino que es así, una de las fórmulas, soluciones para que tú puedas tener ese encuentro es tu intimidad, es tu relación con el Padre. Tenés que tener una relación sólida, tenés que ser constante. Y yo sé, somos humanos, nos cansamos, a veces tenemos tantas cosas que hacer que decimos, estoy muy cansado o lo hago mañana. Pero recordémonos, y algo que yo siempre trato de recordarme es: el Padre ya me dio lo mejor dándome a su Hijo, porque yo no le voy a dar lo mejor, le voy a dar mi tiempo. Y es muy bonito poder darle tu tiempo al Padre, porque si tú te das cuenta de todos los recursos que tú puedes tener, el tiempo es algo que tú jamás vas a recuperar. Exacto. Entonces, qué bonito poder dedicarle el tiempo que tú tenés, aún así tengas mucho trabajo, tengas que estar en la U, tengas a tu familia. Pero así como Él te ha dado lo mejor a ti, ¿cómo no nosotros le vamos a apartar un tiempo? Y así como dice en Mateo 6, que nos encerremos. Yo me recuerdo que cuando yo estaba con mis papás, yo tengo 2 hermanos pequeños. Con mis suegros. Yo tengo 2 hermanos pequeños y miren, ellos molestaban, gritaban, y a veces yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar. Entonces yo decía, yo tengo que ir a orar, pero si me voy a encerrar a mi cuarto, están a cada rato tocándome la puerta, mira que quiero sacar no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo me iba a encerrar al baño y ahí me ponía a orar. Y miren, el lugar no importa, siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón dispuesto, nosotros tengamos esa disposición de decirle: Padre, aquí estoy, me entrego a ti, lléname de tu presencia. Él se va a manifestar en donde quiera que tú estés. Correcto. Si muchas veces, muchas personas nos han dicho que el momento, el lugar en donde ellos tienen esa intimidad es en el carro, y ahí se siente la presencia. El lugar no es... No, yo creo que el lugar no es un impedimento. Exacto. Sin embargo, creo que sí tenemos que apartar un tiempo, como tú muy bien lo decías. Tenemos que apartar un tiempo, que no se nos vuelva costumbre que solo en el carro le hablo a Dios, que no se me vuelva costumbre que solo en la tina o cuando me estoy duchando le hablo al Padre, sino que apartemos un momento. Cuando estoy acostado, yo hablo: Padre, gracias por este día,
gracias porque me hice comer y amén, que a dormir, no. O solo amanece. O solo amanece, gracias Padre, qué bueno que estás aquí, amén, y a cambiarme, no. Sino que sí hay que apartar un tiempo. Y creo que parte de lo que el Padre nos quiere dejar hoy son ciertas soluciones. Y la primera solución es esa, poder entender una relación con nuestro Padre. Poder entender que nuestro espíritu tiene que tener una relación con el Padre de los espíritus. Tener una relación de papá a hijo, de hijo a papá. Y si tú logras tener esa relación, y si tú logras consolidar esa relación y hacerla una relación sólida, tú vas a tener éxito. Y ese fue uno de los éxitos de Jesús, amor. Sí. Amados, uno de los éxitos más grandes de Jesús fue poder ver al Padre y hacer lo que el Padre hacía, poder escuchar al Padre y hablar lo que el Padre decía. Entonces, el día de hoy, Pastora Sofi, no me sale mi negocio, no me sale la universidad, mi familia está dispersa. Ok, ¿será que estás teniendo una relación con el Padre? ¿Será que tu relación con el Padre es sólida? O sea, ¿será que tu relación con el Padre es constante? Dice la Biblia que hay tiempo para todo, hasta para tirar piedras, dice una versión. ¿Cómo no vamos a hacer tiempo para hablarle al Padre? Nuestro espíritu se tiene que llenar con su espíritu. Nuestro espíritu tiene que tener esa parte de llenura fresca, diario con su espíritu. Por eso la palabra dice que hay que meditar en ella de día y de noche. No solo dice al principio del día cuando te levantas, o no solo dice cuando ores por tus alimentos en el almuerzo, sino dice de día y de noche. O sea, quiere decir que tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que permanecer en el verbo hecho carne de día y de noche. Así es, y creo que también una parte muy importante es poder reconocer a nuestras autoridades acá. Porque así como Samuel reconocía a Elí como una autoridad, creo que ese fue tal vez un canal o un camino o una decisión que él tomó para que el encuentro que tuvo después él con Dios se le hiciera tal vez más fácil. Sí, se le facilitara. Entonces poder reconocer nosotros esa autoridad, poder reconocer nosotros que eso nos va a facilitar poder tener nosotros ese encuentro. Entonces tenemos la intimidad, tenemos poder reconocer a nuestras autoridades. Y otro punto que a mí me tocaba bastante es que el Padre nos quiere hablar. Él nos quiere hablar. Es solo que nosotros vengamos, que estemos dispuestos a escucharlo, que sepamos identificar su voz. Pero Él nos quiere hablar. Y a mí se me hace muy, muy fuerte. Porque imagínate que el Padre nos esté hablando y esté tratando ahí de hablarte, de levantarte y te volvés a dormir. Lo que te quería decir a ti se lo va a decir a alguien más, o lo que te quería dar a ti se lo va a dar a alguien más. Y es muy fuerte. Y eso es muy fuerte. Pero es nuestra responsabilidad también estar nosotros atentos a la voz del Padre, estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Exacto. Y voy a atreverme a decir algo muy fuerte. Y lo digo con la autoridad que el Padre nos ha dado y por las enseñanzas que hemos tenido de mi papá, mi mamá y demás, para la gloria del Padre. Creo que Elí actuó como un paracleto, actuó como un intermediario entre el Padre y Samuel, lo que es Jesús para nosotros ahora. Nosotros tenemos el acceso directo al Padre por Jesús. En ese momento Samuel tuvo el acceso directo a Dios por Elí. Entonces siempre va a haber... mi papá, uno de los últimos temas que predicó fue el hombre puerta, ¿te recuerdas? Sí, fue la última prédica. La última prédica que lo hice en mi casa. Y bueno, en la casa de mis papás. Y hablaba acerca de que hay diferentes personas que te van a ser habilitadores de ciertas cosas en tu vida. Puertas, no quería redundar, pero ciertas puertas en tu vida, valga la redundancia. Y creo que en este caso, Elí fue el hombre puerta para Samuel. Sí, totalmente. Entonces, el papel, y lo voy a decir con todo el temor al Padre, y lo voy a decir con autoridad y para la gloria del Padre en su misericordia y su humildad, en su amor y gracia y favor, el papel que funge Jesús el día de hoy contigo y conmigo, lo fungió Elí en ese momento con Samuel. Entonces tenemos que entender
que la autoridad aquí en la tierra vale mucho. Jesús dijo, dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo reconocía autoridad. Entonces, cuando tú reconoces autoridad, vas a tener el acceso al Padre mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el Padre dice, ok, ya avanzó. Entonces, ya avanzó. Entonces, muchas veces nos cuesta sujetarnos jóvenes, a los papás, hijos, iba a decir a los papás, papás, en el caso de las mujeres, al marido, al esposo, en el caso del esposo, a Cristo Jesús. O sea, la parte de sujetarse muchas veces es complicada, pero cuando la logramos hacer, tenemos un éxito rotundo. Entonces, el Padre nos quiere hablar, el Padre nos quiere decir planes, nos quiere revelar, y el Padre quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. Entonces, recordémonos que nuestro espíritu está necesitado del espíritu de nuestro Padre. Nuestro espíritu tiene que gemir, tiene que decir, Abba, Padre. No sé en qué circunstancia estás el día de hoy, pero te invitamos juntos, como pareja de pastores, a que tengas tu encuentro personal con el Padre, a que tu espíritu pueda tener ese encuentro con el Padre. Exacto. Y que esta palabra no se quede como una palabra más, como una prédica más que escuchamos. Y como decíamos, como yo les decía al inicio, estamos hablándonos a nosotros mismos primero antes de transmitir el mensaje a ti que estás en tu casa. Entonces, que termina la transmisión y que vamos a regresar normal, anda, encérrate en tu cuarto, encérrate en el baño, anda, encérrate a tu carro, a donde querrás, pero anda y decirle, Padre, yo quiero tener ese encuentro contigo, yo quiero experimentar, yo quiero saber qué es eso. Yo se los digo, no les puedo describir en palabras lo lindo que se siente, no les puedo poner en palabras lo amada que me sentí en ese momento y que me siento cada vez que me meto a ese encuentro, porque el encuentro con el Padre no es solo una vez. Correcto, es a diario. Es a diario, en todo momento. Es cada vez que tú te metes en intimidad con Él. Entonces, si tú no lo has tenido, te invito nuevamente. Mira, tú no sabes de lo que te estás perdiendo, y te lo digo muy en serio, te lo digo de todo corazón. Y Él, como les decía, tiene algo muy importante, tiene algo específicamente y especialmente para ti, y Él te está esperando con los brazos abiertos. Y como decías tú, ¿por qué no me sale ese trabajo? ¿Por qué no me sale la U? No tenés idea de la bendición que te está esperando al estar a sus pies. No tenés idea de la bendición, de la respuesta que te puede estar esperando al estar en su presencia. Correcto. Entonces, ¿qué estamos esperando para tener nuestro primer encuentro o nuestro encuentro diario con el Padre? Y procurar que cada vez sea más fuerte, sea más intenso. Procurar cada día que sea, no sé, que se eleve, que sea algo mejor. Sí, que en lugar de menguando, que vaya subiendo. Y Exacto. eso hará que nuestra carne mengue para que el espíritu crezca. Y ahí está Exacto. nuestra conexión con el Padre. Amor, el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, pero sea toda la gloria del Padre. Ha sido un gusto estar el día de hoy aquí contigo, Igualmente, compartiendo. Y bueno, que el Padre pueda ponerle en su corazón el día de hoy, cumplir esta palabra, no solo escucharla, sino que esa semilla que se ha sembrado pueda cumplir y dar fruto. Le recordamos nuestros servicios presenciales los domingos a las 8:30 de la mañana en la Tercera Avenida, 10-94, zona 13, a las 8:30 de la mañana, repito la hora. Si usted puede llegar antes, súper mejor para agarrar un lugar más cerca del altar, un lugar más retirado, como usted desee. La situación es evitar las aglomeraciones, así que lo esperamos este domingo con toda su familia. Tenemos actividades especiales para los niños. Los niños se quedan adentro del templo con sus papás. Sin embargo, pues ADN, que es el área de niños de la iglesia, tiene preparado material para darle para toda la semana, para que su hijo se mantenga entretenido, pero no solo entretenido, sino aprendiendo de la palabra. Exacto, todos los días. Exacto, te esperamos a ti con toda tu familia. Y te recordamos nuevamente que estamos cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para cuidarte a ti, para cuidarnos a nosotros. Entonces te esperamos. Yo te aseguro que el Padre tiene algo especial para ti, que Él te quiere hablar, que te quiere llenar de su presencia. Entonces te esperamos también este domingo para que tú puedas llenarte de su presencia en Amén. Rey de Reyes. Entonces diría mi papá, desde Guatemala en Centroamérica, para todas las naciones,
aquí la pastora Sofi, pastor Pablo González. Ha sido un gustazo estar el día de hoy y nos vemos el domingo allá en Casa Rey de Reyes en el servicio presencial. Sea toda la gloria al Padre, amados. Bendiciones. Bendiciones.